Ahora tiene en las pantallas nuestras la votación directa. Aparentemente no argumentaría absolutamente nadie del oficialismo sobre este tema. El convenio fue de varias reuniones y fue dirigido, no hay ningún problema. ¿Usted qué quiere, que baje alguien a argumentar o no lo conoce? No. ¿Lo recibió el juez apenas ingresó? Presidente, yo no quiero que usted me diga a mí lo que yo debo hacer, lo que yo le digo, que es un expediente que está en pañales porque tiene 72 horas en la casa. Hable. Lógico que alguien hable. Si yo le di la palabra. Esta cuestión. En primera instancia, para que quede claro para el cuerpo, que era muy importante la votación de la aprobación de las tablas, teniendo en cuenta que este es un expediente que muchos de los legisladores presentes van a abstenerse o a votar negativo, pero previamente consolidaron en el recinto la puesta en tratamiento a la aprobación de tablas. Así que nadie se haga el distraído. Ese tranquilo tiene más votos positivos que lo que necesita la tabla. No estoy hablando de eso, presidente, y yo no dialogo cuando hago uso de la palabra. Simplemente para que quede blanco sobre negro, hay muchos que habilitaron la tabla y que después se van a escudar en la cuestión de la abstención o en la cuestión del voto negativo. Pero voy a ir derecho al tema que nos ocupa, presidente. Cuando algo nace mal, se desarrolla y termina mal. El 30 de octubre del 2003, esta legislatura aprobó un convenio para llevar adelante, tanto en el buque Estrella de la Fortuna como en el Princess, tanto en las instalaciones del hipódromo de Palermo a través de la empresa APSA, el blanqueo de una situación que era irregular, a todas luces vista tanto por la Constitución de la ciudad, y arrancaron aprobando un convenio que determinaba una serie de cuestiones, tanto a nivel nacional, a través de Lotería Nacional, como de la ciudad, a través del instituto, el desarrollo de estas actividades en los espacios de la ciudad de Buenos Aires. Y para llevar adelante este convenio, producto siempre de las fuerzas corporativas económicas que subsumen el poder político, tanto parlamentario como de los ejecutivos, y que consiguen, a través de interpretaciones jurídicas o a través de interpretaciones parlamentarias, justificar lo que generalmente es injustificable bajo el punto de vista ético de la ciudad de Buenos Aires. Ya en aquel convenio, que fue producto en el 2003, se determinaba que la actividad podía desarrollarse. ¿Y por qué se podía desarrollar si la ciudad no tenía compatibilizado ni permitido el uso para el desarrollo de esta actividad? ¿Y por qué podía desarrollarse si para que este uso se produjera hubiera que modificar el código y el cuadro de usos del Código de Planeamiento Urbano y no se había realizado? ¿Y por qué violentar los artículos constitucionales que determinaban que para llevar adelante una actividad había que modificarla y por lo tanto había que, tanto a la Constitución como a este propio cuerpo, dotarla de la cuestión jurídica que le permitiera llevar adelante esta actividad? Evidentemente, nada de eso ocurrió. La ciudad y la nación empezaron a llevar en forma conjunta esta actividad pensando que el producido de esta actividad iba a solucionar algunos problemas sociales porque estaban destinados el producto de su explotación en el beneficio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, compartir con la ciudad de Buenos Aires con el objeto de llevar adelante políticas sociales.
La verdad es que este convenio, estos operadores, explotadores de la actividad que licitaron con el gobierno nacional, no han producido absolutamente ninguna mejora bajo el punto de vista social, ni en la jurisdicción ni a nivel nacional. A posteriori del desarrollo de estos operadores aprobados por ese convenio, la Ciudad de Buenos Aires vota una ley que determina un tributo en una ley tarifaria, la incorporación de un tributo en el 2009, donde los operadores tenían que hacerse cargo de un pago de ingresos brutos sobre la actividad del 8%. La realidad es que los operadores, no sé si con complacencia de Lotería Nacional o en forma individual, se negaron rotundamente a abonar el tributo determinado por ley por este cuerpo y decidieron someter en los estrados judiciales en protesta el pago de estos ingresos brutos que determinaba la ley votada en este Parlamento. No se terminó nunca de resolver dicho conflicto, hubo medidas cautelares firmes, pero la realidad es que en la ciudad se siguió desarrollando esta actividad y los operadores ni Lotería Nacional aportaron a esta jurisdicción la realidad de lo que determinaba la ley. El terreno que normalmente tiene una discusión jurídica respecto a quién pertenecen los terrenos a donde está sentado el hipódromo de Palermo, la realidad es que el propietario de los hipódromos de Palermo es la Ciudad de Buenos Aires. ¿De quién dependen las competencias de la explotación de los juegos de azar en la ciudad? Y por lo tanto, en la década del 90 se determina poner en cabeza de lotería el hipódromo de Palermo para llevar adelante la privatización. Una de las tantas que llevó el menemismo del 90 fue poner en cabeza de Lotería Nacional la explotación del juego, sí. ¿Podemos hacer silencio, por favor? Poner en cabeza de Lotería Nacional el predio de la Ciudad de Buenos Aires para producir explotaciones en beneficio de estos operadores. Más irrisorio aún, mucho más irrisorio aún, señor presidente, es el decreto 1155 del 90, que ya determinaba la ecuación económica financiera que iban a tener los operadores, que iba a dejar reflejadas las pingües ganancias que iban a obtener producto de ese decreto, y determinaban que de cada 100 pesos apostados para estas cuestiones, 90 pesos los operadores lo pagaban como premio para las apuestas. Primera hipocresía grande. Ninguno de estos operadores pagan el 90 pesos sobre 100. Ya ahí seguramente alguien le tendría que haber dicho al Estado federal que partían sobre una génesis mentirosa. Ellos obtienen mucho más independientemente del pago de apuestas. Es decir, quedaba un 10% de cada 100 pesos jugados, quedaban 10 pesos para que el Estado determine, o el convenio determine, o el decreto determine cómo se iban a utilizar. De esos 10 pesos, 4 pesos con 50 eran para los operadores para que paguen sus gastos operativos. Segunda mentira. Y quedaba el 5,5% para distribuir un 10% para la Lotería Nacional, un 20% para desarrollo social del nivel nacional, del cual compartía con el Instituto de la Ciudad del 50% de ese beneficio. En síntesis, a la ciudad le quedaba 0,50 centavos de cada 100 pesos jugados.
Esto es la segunda cuestión irrisoria que marca el convenio. En el curso del convenio existían una serie de cuestiones a las que debían poner cumplimiento, pero eran esos cumplimientos utópicos que figuran en el marco del que debe cumplir una contraparte firmada con un Estado complaciente con estos operadores, y determinaba en todo ese cumplimiento que a los 90 días, y estamos hablando del 30 de octubre del 2003, a los 90 días, el sistema de máquinas de tragamoneda iba a tener un sistema online de control. Pasaron 10 años, ese sistema online de control no existe absolutamente ninguna fiscalización de la operatividad hecha por estos operadores. Nadie sabe a ciencia cierta el poder recaudatorio que tienen los operadores en el marco de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto no sabemos lo que deben aportar ni estamos conformes con lo que están aportando. Y así llegamos a esta adenda que marca el gobierno de la ciudad en un convenio con Lotería Nacional, en donde a la primer barbaridad, teniendo en cuenta que el convenio iba a fenecer en el 2017, es decir, le daban 14 o 15 años de continuidad del 2003, tiene en el gobierno nacional la primer renovación cuando todavía faltaban 10 años para la extinción del mismo. Y dicho convenio del 2017 pasó a vencerse en el año 2034. Se estaba planificando a futuro una serie de cuestiones que era la continuidad de tener un pingue negocio llevado adelante por operadoras que dicen colaborar con el bien común de la sociedad, otorgando a través de lotería ciertos beneficios para la ciudad de Buenos Aires. Evidentemente, la adenda que se pretende es, en primera instancia, licuar aquella ley que determinaba el pago de ingresos brutos a estos operadores a la ciudad de Buenos Aires. ¿Y licuarlo para qué? Quizás para que una futura transferencia de los actuales operadores les sirva a futuros operadores y que puedan transferir este bien de la concesión del Estado al futuro operador. Licuar una deuda que tienen la obligación por ley de llevar adelante y seguir actuando en esta cuestión. Evidentemente, algo de esto está pasando, o al menos tiene olor a esto. Esta adenda pretende que a partir del 1 de febrero del año 2014, la ciudad, a través de unas migajas que están propuestas en la adenda y a través de una imposición patoteril escrita en el convenio, porque es una amenaza a la autonomía de la ciudad pretender que si el día de mañana la ciudad creara un tributo o insistiera con este tributo, automáticamente Lotería esta adenda le daría de baja, no la reconocería. Eso desde un nivel jurisdiccional, en un sistema federal, en un sistema de autonomía, en un sistema del respeto a cada una de las jurisdicciones, no puede ser. Escrita textualmente en un convenio que van a votar 60 parlamentarios a favor o en contra, tener el contenido patoteril que tiene esta adenda. No se puede ir a los empujones, o votan esto
o no hay nada, o sacan los tributos fijados por ley o todo se cae. En un marco democrático y después de 30 años de democracia, no se puede escribir un texto de esta naturaleza. Y ahora bien, vamos a las ganancias líquidas que habla esta adenda. ¿A qué ganancias líquidas se refiere? En el convenio anterior, los operadores debían abonar a mes vencido el producido de las ganancias. En la adenda, los operadores van a liquidar después de 14 meses el 70% del producido el año anterior. ¿Qué, vivimos en un país sin inflación? O sea que el operador va a pagar cuando ese peso vale 50 centavos al gobierno de la ciudad o a la autoridad nacional. ¿Cómo se pueden aprobar sabiendo positivamente con índice de inflación del 30 al 40% el contenido textual de esta cuestión que va claramente en contra de los perjuicios tributarios y recaudatorios de la propia ciudad de Buenos Aires? No se puede escribir de esta manera. ¿Cuál es la ganancia o el neto, el win del pago de las apuestas respecto a lo que juega? ¿Cuál es la infraestructura, la logística, el gasto operativo? ¿Cuál es el porcentual después de deducir las cuestiones? No me queda absolutamente nada claro. No se hablan del estacionamiento que explotan adentro del hipódromo de Palermo. No se habla de las concesiones gastronómicas grandiosas que tiene APSA Sociedad Anónima. No se habla absolutamente de nada. Y el gobierno de la ciudad mira para un costado. El gobierno de la ciudad tiene una ley prohibida para fumar en el ámbito público y ustedes vayan al hipódromo de Palermo y en el segundo piso, bajo techo y cerrado, se puede fumar libremente. En la puerta y sobre la avenida Libertador está prohibido por el Código de Tránsito estacionar en avenida de doble mano y desde la calle Dorrego hasta la calle Concesión Arenales, de las dos veredas, paran en 90 grados perpendicular a la avenida Libertador y en la ciudad nadie ve nada. Oh, casualidad, violentan las leyes, violentan los códigos de tránsito, no sabemos cómo licitan sus concesiones gastronómicas, utilizan el suelo para hacer estacionamiento pago en el propio hipódromo. ¿Y cuál es entonces la ganancia neta y de qué? Del juego, de las licitaciones, del estacionamiento, solamente del juego, solamente de qué. Dibujan sin control, porque la auditoría de la ciudad está dibujada, porque Lotería no permite los controles de la ciudad adentro de las empresas que licitó la propia Lotería. Y la realidad, señor presidente, esta adenda, por el tiempo que le enviaron, por el tiempo parlamentario que está, por el contenido textual, esto es un mamarracho bajo el punto de vista jurídico y legislativo y no tendría que haber llegado a este recinto. Gracias, presidente. Muchas gracias. Más allá que no tenía... Gracias, presidente. Sinceramente, uno, cuando termina un periodo, seguramente va a comenzar otro nuevo, en la vida individual o en la vida política, en la vida institucional, en la cotidianidad que nos da en forma constante esta cuestión. Pero al mismo tiempo, mañana, como ciudadano común, no siendo diputado por esta ciudad, voy a tener quizás una satisfacción mucho más importante del día de hoy, que dejo de ser legislador de la ciudad. Yo me ponía alegre cuando veía la asunción de un legislador del Frente para la Victoria, me veía alegre con la tribuna, vivando esta representatividad nueva
y el alejamiento del diputado Juan Cabandía del Congreso Nacional, porque la alegría nos invade a todos después de 30 años de democracia. Silencio, por favor. Y esa alegría de mañana cumplir 30 años de la asunción de Raúl Ricardo Alfonsín en la nación argentina dio la posibilidad de una continuidad permanente y fijó las bases institucionales democráticas para creer en la alternancia, en la dinámica, en la defensa de los valores democráticos, sin importar quién ejerza el derecho de haber ganado por designio del electorado. Esta democracia que debemos defender de todos los sectores sociales, desde todas las fuerzas políticas, desde la individualidad de cada uno de los jóvenes, de hombres y mujeres, y de aquellos que forjaron haber realizado una patria en libertad. Esa es la alegría que yo me llevo en el día de hoy como diputado de la Ciudad de Buenos Aires. Agradezco al conjunto de los trabajadores de esta casa, agradezco a mi compañero y amigo de bancada Claudio Presma, agradezco a cada uno de los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires que han cumplido el rol que corresponde de acuerdo a la discusión horizontal, independientemente del posicionamiento en la determinación de un voto o de la aprobación de una ley. Yo agradezco a la Unión Cívica Radical en haberme dado una nueva oportunidad para legislar en favor de la ampliación de derechos del conjunto de los ciudadanos y espero haber cumplido el rol que determinó esta presentación en la legislatura de parte de mi persona. Agradezco, y no voy a dar nombres porque me voy a olvidar de alguno, a todos ustedes, a la autoridad ejercida por usted, señor presidente, con el cual estuve enfrentado durante un tiempo prolongado, pero valoro la forma en que usted dirigió institucionalmente a esta legislatura y la forma en que hemos tratado de acordar, independientemente de los posicionamientos, sin entrar en cuadros de ridículos parlamentarios. Así que gracias a todos, les deseo la mejor de la suerte y a vivir en democracia todo lo que podamos, con mucha fuerza. Gracias. Muchas gracias, diputado Rubén Campos.